Oye, pero bueno, muchas gracias, pues porque pero yo no me siento extraño aquí. Yo, porque he sido, cuando nosotros estudiamos, porque éramos de la Universidad de Valencia, porque las relaciones de afecto que tenemos con toda la gente. Y aquí, por cierto, que dentro de la junta que tú compraste, no cobramos los derechos de autor. Iba a empezar con otra cosa, pero has dicho la palabra informática, pero permitidme que haga un pequeño inciso. En los años 60, yo leí en las provincias una notita que decía una nueva palabra. Decía don Lorenzo Ferrer, en una charla de dirección ha introducido una palabra nueva, la palabra informática, pero era una persona que produjo en Valencia, por lo que yo sé. La palabra informática fue mi profesor y maestro y muy querido persona para mí, que fue Lorenzo. Bueno, muy rápidamente, poco contaros todas nuestras con 16-20. Nosotros en la carrera con ingeniero, a mí lo que me enseñó el profesor Calvo fue la regla de cálculo. Y después, cuando un poco más adelante, ya teníamos que hacer cálculos como elevar algo a 2,77, nosotros utilizamos las tablas Scrum, que eran unas tablas de logaritmos con nuestros decimales y era con lo que funcionaba. Cuando yo, a finales del año 64, en el último curso de carrera, entré a trabajar, no había escapatoria, con Primo Llúpera en el departamento de química vegetal, que después fue el Instituto de la Organización de Alimentos, y allí había conocido una pequeña calculadora que multiplicaba y dividía, que yo, era tan maravilloso aquello que un día me llamó de Eduardo y me dijo: Romero, ha venido a hablar aquí de IBM, y que por visto la universidad va a comprar un ordenador, no sé qué. ¿Usted cree que a nosotros, yo venía del departamento de estadística, pero usted cree que a nosotros eso nos podría interesar? Y yo lo vi claro y dije que no, que creía que bueno, que no venía muy bien, o que diablos, que una cita que yo no quería calcular, que falta nos hacían los ordenadores. Exactamente mi asesoramiento de Eduardo Pico en aquel momento. Después, pues claro, nosotros nos metimos, Eduardo tenía muy claro, hubo un primer curso de Fortran que dio una persona de IBM que se llama Collado, que dio un curso muy bueno, y desde el principio, vamos, yo el proyecto fin de carrera, que lo presenté en el año 1965, lo hice con el 1620. Además, en aquel momento eso se decía, ¿no? Está hecho con ordenador, o sea, hecho con ordenador. Entonces, era una cosa que se hace, entonces sí, hecho con ordenador. En el año 66, después de una escuela, Pedro Serra y yo, pues estamos en el Instituto de Tecnología de Alimentos, que también dábamos clase en la universidad, donde efectivamente ya teníamos, creo que eran 2 tardes a la semana, era nuestro el 16-20, bajo las instrucciones y la vigilancia, por supuesto, de Paco, ¿no? Luego por esta tesis doctoral, de Pedro y mío, que se dio el mismo día, fueron las primeras en la Universidad Politécnica, pues asistimos utilizando el 16-20. En aquella época prácticamente lo programábamos todos, no había. El único software que nosotros siempre utilizamos de IBM era el Linear Program System, que era un programa de programación lineal, que ese sí que lo hacía IBM. Pero todo lo demás, todo lo que ya todo, por supuesto, eso lo que se programaba, y como dice, vale, que programar es una cosa muy viciosa, o sea, es una cosa que muy divertida, realmente eso programar a la gente nos apasiona, pero es un ejercicio intelectual aparte de Cuando se creó el Instituto Politécnico Superior, se dice el Politécnico y no la Politécnica porque era el Instituto Politécnico Superior, entonces a Pedro y yo nos asignaron profesores para dar la asignatura de cálculo numérico y electrónico, que fue ahí donde hice esos apuntes que contaba aquí, que me había olvidado que los había hecho. Entonces dábamos a algunos Fortran, el Fortran PDQ y el Witran, que era una variante que no hacía falta, no te sacaba el programa objeto, sino que directamente lo que daba memoria, digamos, compilado de lo que ejecutaba, era una gran ventaja. Por supuesto, los algunos no utilizaban el ordenador, pero en fin, sí que hacía programitas del ordenador. Ya pues, a mediados de los 70 empezó a compartir agroquímica con la universidad, con la cátedra. En el IATA llega un IBM 1130, después empezó a utilizarse el 360-40 que estaba en el consejo de Vitruvio.
el policía, sobre todo en agrónomos, que eran los que más trabajaban entonces, los únicos que utilizaban la informática, tanto nuestro grupo como grupos de genética y tal, llegan a los 5100 que se programaban en APL, y entonces nos metimos en segundo, que eso es todavía más divertido, porque entonces si siempre tienes que programar, conseguir que el programa ocupe una sola instrucción, que era siempre el resto de la pérdida, lo habíamos. Y por una matiz finalmente en la docencia, a finales de los 80, desde los 80 y los 90, nosotros introducimos el ordenador en el aula, o sea, llevamos al aula un portátil con una pantalla de plasma que se conectaba al portátil, que se ponía encima del proyector de transparencias, y entonces salía proyectado, obviamente en blanco y negro, y salía proyectado, y se montó ya una primera aula informática, previamente PCs con disquete, por lo cual los alumnos ya empezamos a pensar en software estadístico y tal. Claro, hoy en día, pues sobrenatural, pues en la Universidad como aquí, pues todas las aulas tienen el ordenador, tienen el cañón, tienen la pizarra electrónica, pizarra digital, pero no se explica, no se puede nada de lo que hacíamos entonces, no se puede procedimentar, no se puede dar diseño de experimentos, porque claro, ahora, como hay cuatro años docentes, adicionalmente los niveles de los alumnos, entonces hay una opinión particular, pero eso es de los viejos que siempre lo pensamos, ¿no? Es que hay una enorme cantidad de recursos, pero que la gente hace menos, creo que hacíamos dolorosamente con muchísimo menos recursos, por lo menos en la Nada más, con todos estos las y muchas gracias por vuestra invitación.